En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. Rosa Díez, portavoz de UPyD, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantada. Recuerdo a nuestros oyentes que si además de escuchar esta entrevista quieren verla a través de nuestra página web, pueden hacerlo en cadenaser.com y en hoyporhoy.es. Señora Díez, estamos contando esta mañana en la SER cómo fuentes muy cercanas a Juncker nos confirman que Arias Cañete finalmente sí va a ser comisario, que él lo acepta, que le va a dar una cartera. No sabemos la relevancia de esa cartera, pero que cartera finalmente Cañete, como pedía Rajoy... ¿Qué cartera va a tener? Sí, ¿es Cañete un buen representante de España en la comisión? Bueno, ¿qué cartera va a tener? Parecía, en fin, que se trabajaba para eso, con lo cual hubiera estado muy bien que el Partido Popular Español les explicara a los españoles cuando pidió el voto para Cañete que no querían que fuera diputado, sino que lo que querían era que fuera comisario. Digamos que fue un engaño, porque incluso cuando se les preguntó durante la campaña negaban esa eventualidad y realmente engañaron a los españoles porque no tenía intención de trabajar en el Parlamento Europeo. Primera consideración, parece que eso que denunciamos se confirma, que nos estaban engañando, que estaban pidiendo el voto para cosa diferente para Cañete que aquella para la que los españoles estaban votando. Y segundo, que parece que va a ser comisario. ¿Que es un buen candidato? Oiga, vamos a ver lo que hace, ¿no? Porque, a ver, que le den una cartera, va, pero ¿qué va a hacer con la cartera? O sea, yo a Cañete lo voy a juzgar por lo que haga en la Comisión Europea. Tiene ya una historia bueno, política tiene su detrás, historia, como las historias de todo el mundo, con sus blancos y sus negros, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿De qué se va a encargar? ¿Qué es lo que va a defender? ¿Va a defender, por ejemplo, la Europa de 2 velocidades? Que es la Europa que ha defendido Juncker para pedir el voto a los ciudadanos, para pedir el voto a los diputados también, para que le eligieran como presidente de la Comisión, porque si va a defender la Europa a 2 velocidades, Unión, Progreso y Democracia va a estar en contra. Va a defender, esa posición de acercamiento al euroescepticismo que Juncker también defendió cuando pidió el voto a los diputados, en el sentido de que la movilidad de ciudadanos en Europa es diferente si eres un rentista o si eres un estudiante, un joven que busca trabajo. Vamos, depende de lo que defienda. Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos, porque aquí de lo que se trata es de hacer un trabajo que sea positivo para sacar a Europa de la crisis y, por tanto, también a España. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué valoración hace de esa fotografía, de esa visita de Angela Merkel? ¿Qué supone? ¿Es un aval a las políticas de austeridad de Mariano Rajoy? Parece que sí, ¿no? Evidentemente. Angela Merkel, por lo que he leído esta mañana y por lo que vi ayer, se ha mostrado encantada, completamente de acuerdo con todas las políticas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy. Y, bueno, pues si hace falta que le avalen, si hay que verlo como un aval, efectivamente es un aval. Vamos a ver si también los ciudadanos en España avalamos o avalan las políticas de Rajoy, porque, a ver, yo creo que las políticas hay que avalarlas en función de sus consecuencias. Es decir, no en función del titular de la política, sino de las consecuencias. Y una política, las políticas de Rajoy, que han llevado a que España sea cada vez más desigual, que haya más desigualdad y más pobreza más desigualdad entre los españoles y más pobreza para los ciudadanos, más injusticia, por tanto, y menos posibilidades y menos oportunidades, me parece que son políticas que no pueden ser avaladas. ¿Usted no ve esa recuperación sólida y cada vez más intensa, lo que da pie a una razonable confianza en el futuro que proclama Rajoy? Menudo titular. Bueno, a ver, hay una macroeconomía, vamos a decir, hay grandes cifras, sería absurdo que lo negáramos porque sería negar la realidad. Hay unas grandes cifras que son positivas, es decir, que efectivamente algunos datos, tanto de crecimiento económico como de perspectivas de futuro, como de freno de la caída del paro, de los nuevos parados, es verdad que hay cifras en ese sentido que son positivas y nos alegramos mucho por ellas. O sea, no podemos negar esa evidencia, pero eso no le ha llegado a los ciudadanos. O sea, a los ciudadanos todavía en España sigue habiendo 6 millones de personas que están en paro. Sigue habiendo casi 2 millones de personas que, estando en paro, no reciben ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo, ningún tipo de prestación. Sigue habiendo un 50% de jóvenes que están también en paro y no tienen ningún tipo de oportunidad. Es ¿Y decir, qué habría hecho UPyD? Ya sé que concentrar la parte económica de un programa en 30 segundos es muy complicado, pero ¿qué habría hecho UPyD concretamente en la lucha contra el paro si hubiese gobernado? Hombre, nosotros hemos planteado en más de una ocasión en el Congreso de los Diputados una alternativa a la política de empleo, más bien de desempleo del Partido Popular. Sabe usted que nosotros defendemos el contrato único indefinido como una propuesta que
es mucho más generadora de empleo de calidad para el conjunto de los españoles, y además como una posibilidad de terminar con lo que sigue siendo el drama en España, la gran brecha cada vez mayor que hay entre trabajadores con contrato indefinido y trabajadores con contrato temporal, los primeros con una alta protección y los de contrato temporal con ningún tipo de protección. Esa brecha no solamente no se ha cerrado, sino que se ha agrandado, y además solo, creo que es la última cifra, el 9% de los nuevos contratos son indefinidos, con lo cual la brecha es cada vez mayor y cada vez hay más contrato temporal. Nosotros eso lo hemos planteado, lo hemos explicado y lo seguimos planteando, porque, en fin, sí que hay alternativa a la política del Partido Popular, alternativa para generar más y mejor empleo, más y mejor riqueza y, sobre todo, para redistribuirlo mejor. Déjeme que hablemos de UPyD. Claro, pues, por supuesto. ¿Ha hablado ya con Sosa Wagner en esta última semana? No. ¿Usted no la ha llamado? No, vamos a ver, mis canales de comunicación con todos los afiliados y, por supuesto, más aún todavía con los cargos públicos, están siempre abiertos. O sea que, en ese sentido, pues no tengo que hacer nada diferente a lo que hago. Están abiertos los canales de comunicación y cualquiera que quiera intercambiar del partido opiniones conmigo y plantear debates conmigo o con la dirección del partido lo puede hacer, sabe cómo hacerlo y lo puede hacer. ¿Usted no le ha llamado en esta semana? No. Déjeme que pongamos en contexto a los oyentes. Vamos a recordar cuál ha sido la cronología de estas, llamémosle, diferencias internas, importantes diferencias internas de las que estamos hablando, entre Rosa Díez y Sosa Wagner, el número 1 de UPyD en el Europarlamento. Lo vamos a recordar con Marina Fernández. El eurodiputado ha resucitado una cuestión que siempre ha escocido a la dirección de la formación Magenta y lo ha hecho en términos contundentes. Es preciso unir esfuerzos con Ciudadanos y lograr un acuerdo para acudir a las próximas elecciones, escribía en El Mundo el pasado día 19, y recomendaba a UPyD acabar con las prácticas autoritarias que anidan en su seno. Un artículo inaceptable para Rosa Díez, preguntada en Radio Nacional. Me sorprendió por su propuesta y me dolió por las falsas e injustas imputaciones que hace respecto de cómo nos comportamos en Unión, Progreso y Democracia. Pero la democracia son formas y las formas son muy importantes. Por sus formas, precisamente, tuvo que disculparse la diputada Irene Lozano, que respondió al artículo de Sosa Wagner con una carta también en El Mundo. Querido Paco, decía el encabezamiento, y hasta ahí la amabilidad, porque en ella aseguraba que sería difícil igualar en mezquindad a su compañero. Ante la polémica desatada, el eurodiputado quiso puntualizar en otro texto a qué se refería con el primero, pero fue un poco más allá. Reclamó una consulta a los afiliados sobre el pacto con Ciudadanos y reveló que a principios de verano le había escrito una carta a Rosa Díez, una serie de observaciones políticas con acuse de recibo, carta que la portavoz de UPyD nunca le había contestado. Vamos ahora al fondo de esas divergencias, a esa hipotética alianza con Ciudadanos, pero ¿usted se siente decepcionada por Sosa Wagner? No, vamos a ver, lo primero que querría decir es que ayer mismo decidí convocar un consejo político extraordinario para que lo que se discute en los medios se debata en los órganos competentes. Por tanto, el día 6 de septiembre habrá un Consejo Político Extraordinario que he convocado, de acuerdo con la competencia que me atribuyen los estatutos de nuestro partido, precisamente para eso, para que lo que se discute en los medios se debata en los órganos internos. ¿Él nunca lo había propuesto en los órganos internos? No, por supuesto que no. Pero lo importante para mí, y quiero decirlo con toda claridad, es eso, que tenemos órganos en el partido que pueden abordar cualquier debate, absolutamente cualquier debate que se plantee. Órganos formales que tienen la competencia para hacerlo y órganos como el Consejo de Dirección y cada uno de sus miembros a los que se les puede hacer cualquier tipo de planteamiento de cualquier debate. Debates todos. Falsedades, imputaciones falsas como el autoritarismo, por ejemplo, que su compañera ha citado, ninguna. Yo tengo la obligación de defender el honor del partido. Porque si no defiendo el honor y la verdad del partido, ¿cómo voy a defender a los ciudadanos? En UPyD no existen prácticas autoritarias. No, hombre, la propia expresión del diputado que acusa lo desmiente, ¿no? Porque él en ese artículo que ustedes han citado dice que no hay libertad de expresión y que hay prácticas autoritarias. Hombre, dice exactamente, UPyD debería liberarse de las prácticas autoritarias que anidan en su seno, prácticas que desembocan en la expulsión constante de afiliados. Exactamente. Entonces, la propia actuación mediática y parlamentaria de Sosa Wagner lo desmiente. Él lo está escribiendo en un medio de comunicación,
no ha pasado nada, porque no podía pasar nada. O sea, ¿qué iba a pasar? ¿Le iba yo a llamar por teléfono para llamarle la atención? No, no ha pasado nada. Él ha utilizado un medio de comunicación, o sea, que la práctica desmiente lo del silencio, lo de que no hay libertad de expresión. No, déjeme que, por favor, que termine esto. La propia actuación desmiente las dos cosas. El silencio ominoso, que creo que dice en ese párrafo, y además, el autoritarismo a la hora de tomar las decisiones o de obligar a los cargos o a los militantes a actuar de una determinada manera. Es que el único debate político, la única discrepancia política que yo he tenido con el diputado Sosa Wagner ha sido precisamente en relación con la votación a Juncker como presidente de la comisión. Él citaba a usted que en ese artículo decía que me había mandado una carta. Efectivamente, me había mandado una carta certificada que usted no respondió. Que yo he contestado por el mismo procedimiento por carta certificada. Él dice también que no respondió. En cuanto he vuelto a Madrid, porque la mandó a Madrid, y en cuanto yo he vuelto a Madrid he contestado también por el mismo procedimiento. Pero él dice como no dice de qué hablaba en la carta, mucha gente habrá pensado que en la carta hablaba de Ciudadanos o de las prácticas autoritarias. No, explicaba por qué creía que había que votar a Juncker o por qué creía que le debíamos dejar decidir a los diputados lo que votan. Y yo, claro, es la única discusión que hemos tenido, discusión política, entiéndanme. O sea que cuando nuestro partido decidió que Juncker, en sus compromisos en el Parlamento para pedir el voto, no se comprometía a aquellas cuestiones que a nosotros nos parecían esenciales, nuestro partido decidió abstenerse. Y los diputados de UPyD, todos, y los concejales, que tienen libertad de voto, como no puede ser menos, y por eso nosotros no ponemos multas a los que, no solo porque lo dice la Constitución, sino porque nos parece que tienen libertad de voto, que no tienen mandato imperativo. Los 4 diputados votaron lo que quisieron. Paco Sosa Wagner y Fernando Maura votaron a favor, aunque el criterio del partido era abstención, y nadie les ha hecho ni les ha dicho nada. ¿Usted se me había oído a mí decir públicamente que estábamos en contra de esa decisión? No. O sea, entonces, su propia actuación, desmiente las dos acusaciones. Por tanto, mire, hay en la calle, entre los que nos están escuchando, hay millones de españoles que quieren a Unión, Progreso y Democracia fuerte, libre, actuando, tomándole el pulso a los problemas que tienen los ciudadanos, y yo a eso me voy a dedicar porque hemos nacido para eso, para resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Y por eso he convocado un Consejo Político Extraordinario para debatir en los órganos del partido lo que se está discutiendo en los medios de comunicación. Pero por este formato que a usted le disgusta de no me abierta, disgusta. Sí. Es que simplemente hay que tratarlo dentro del partido y no a través de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, usted también lo utilizó en el Partido Socialista en 2006. Usted escribió una carta abierta a Zapatero. Yo en el año 2006 no estaba en ningún órgano del Partido Socialista y no podía plantear en los órganos del Partido Socialista las diferencias que tenía con el Partido Socialista. Pero sí las planteaba. Sí. Déjeme. Pero sí se las había planteado internamente a Zapatero 1000 veces. Nunca podrá decir, y José Luis no lo dirá, que yo no la había planteado internamente todas las cuestiones que finalmente le planteé públicamente. Nunca lo negará. Y además, y también me parece muy importante, yo reivindicaba dentro del Partido Socialista y con aquella carta pública que se cumpliera el programa electoral. También es muy importante el programa electoral con el que yo, como el resto, me había presentado a las elecciones, porque ese sí que es un mandato imperativo. Los diputados no tienen mandato imperativo salvo el programa electoral. Pero, en todo caso, fíjese que hemos empezado hablando de empleo, que hemos empezado hablando de los problemas en Europa, de los problemas en España. Todos los afiliados de UPyD tienen derecho, y yo diría además que el deber, de plantear todos los debates que quieran, todos los debates políticos. Creo que hay que utilizar los órganos, pero vale que alguien prefiera no utilizar los órganos, Vale, yo creo que hay que utilizar los órganos. Después de las elecciones europeas hubo un Consejo Político. Paco Sosa es miembro del Consejo Político, ni siquiera asistió, pero no importa. Pongamos que ese día no pudo ir, no fue, no quiso hacerlo dentro, ha decidido hacerlo fuera. Vale. Ahora bien, dicho eso, se acepta todo tipo de debates y en todo tipo de medios. Desde luego yo los acepto, los defiendo y protegeré al que los quiera plantear. Lo que no voy a aceptar, porque tengo la obligación de defender la verdad y el honor del partido, de Unión, Progreso y Democracia,
son acusaciones falsas. Y esas acusaciones hacen mucho daño a nuestro partido porque son falsas, hacen mucho daño a nuestro partido porque nos debilitan ante los ciudadanos, hacen mucho daño a nuestro partido porque nos tenemos que estar mucho tiempo hablando de ello sin poder dedicar todo nuestro esfuerzo a lo que es lo importante. Nosotros no somos más que un instrumento al servicio de los ciudadanos y nos tenemos que dedicar a eso, y a eso nos vamos a dedicar. Y por eso he convocado un Consejo Político extraordinario, para que debatamos en el órgano competente lo que se está discutiendo a través de los medios de comunicación. Y por cerrar este capítulo, señora Díaz, ¿qué sentido tiene que una persona que hace acusaciones falsas, que falta la honra del partido, se mantenga como número 1 de UPyD en Estrasburgo, en el Europarlamento? Me refiero, ¿ustedes le van a pedir que deje el cargo, que entregue el acta, que no esté ahí bajo las siglas de UPyD? No. Yo no le voy a pedir eso en modo alguno. ¿Y a usted le gustaría que lo hiciera? No se lo va a pedir, pero le gustaría que... ni se lo voy a pedir, ni estoy pensando en eso. Estoy pensando justo en lo que le acabo de decir. Primero, en que se sepa la verdad, en el sentido de nuestro honor y en el sentido de nuestro comportamiento. Nosotros somos un partido que desde que nacimos hemos hecho 400 procesos de primarias. Elegimos a los candidatos en un procedimiento de primarias. A Paco Sosa, entre otros, acabamos de hacerlas. O sea, no hay un partido que haga un ejercicio de transparencia y de participación como nosotros. Queremos, además, que esas primarias sean obligatorias para todos los partidos políticos. Somos un partido que ha tenido la calificación permanentemente de sobresaliente en transparencia, en prácticas de transparencia. Hemos defendido en las instituciones políticas por la regeneración democrática, siendo, yo creo, en este momento un partido que ha dado ejemplo en ese sentido. Creo que es importante que esas cosas queden claras, porque sé que para millones de españoles somos un referente, para muchos la última esperanza. Creo que tenemos que resolver las discrepancias, si las hubiera, que las hay. Tenemos que debatir con serenidad en los órganos competentes y, sobre todo, por encima de todo, tenemos que trabajar para resolver los problemas de la gente, porque eso es lo que importa. El día que no seamos útiles para resolver los problemas de la gente, es que yo me iré a mi casa, porque esto no tiene más, UPyD, no tiene otro objetivo que resolver problemas de los ciudadanos. Y si nos enredamos en discutir públicamente lo que no debatimos internamente, que todo es discutible, como le acabo de decir, y nos distraemos, claro, es que hay unas elecciones municipales dentro de unos meses. Es que el Partido Popular quiere dar un golpe de mano con una ley electoral para degenerar la democracia. Ahora le pregunto por eso, pero antes déjeme preguntarle por el fondo del asunto. Ya hemos hablado de las divergencias, de las discrepancias públicas. El fondo del asunto, ¿por qué no un pacto? Lo debatiremos en el órgano competente, de verdad. Es que yo misma me comportaría inadecuadamente si digo que he convocado un Consejo Político extraordinario y me ponga a debatir aquí con usted. Bueno, yo respeto mucho las reglas de juego, respeto los órganos, porque respeto mucho la democracia y, sobre todo, respeto muchísimo a todos nuestros afiliados, a nuestros votantes, por supuesto, pero a todos nuestros afiliados que, eso sí, que de manera generosa, altruista, nos ayudan, trabajan, hacen las campañas, salen a la calle, y no podemos dar este espectáculo. Hay que ir internamente, debatir internamente con absoluta libertad y seguir trabajando y redoblar los esfuerzos y hacer el programa electoral y elegir a nuestros candidatos en primarias, que tenemos, insisto, a la vuelta de la esquina unas elecciones y por eso le quiero preguntar, que ir bien. Por eso le quiero preguntar, por las elecciones municipales de dentro de unos meses. Y autonómicas. Y autonómicas, pero en este caso municipales, que es donde el Partido Popular quiere ejecutar su reforma. ¿Ustedes se van a sentar a escuchar lo que el Partido Popular les tenga que proponer de cara a esa reforma de la ley electoral para que el cabeza de lista más votado se convierta directamente en alcalde, o para una segunda vuelta, o para una fórmula de la que todavía desconocemos detalles, pero que ayer mismo el presidente Rajoy insistía en que van a buscar el consenso, el diálogo, al menos que van a intentar el diálogo con el resto de fuerzas? El Partido Socialista y Izquierda Unida ya han dicho que no tienen nada de lo que hablar. ¿Ustedes se van a sentar? No, o sea, nosotros, el Partido Popular, o cualquier partido, nos hace una propuesta, en este caso de reforma legislativa, ya lo creo que nos vamos a sentar y les vamos a dar nuestra opinión y nuestra alternativa. Naturalmente que sí, o sea que, en fin, si el Partido Popular lleva una propuesta al Congreso de los Diputados y nos la presenta y nos llama para discutirla, claro que la vamos a discutir y les vamos a decir lo que pensamos, lo hemos dicho públicamente, porque públicamente se ha suscitado, y lo vamos a decir en privado. A ver, nosotros en las elecciones anteriores, en el programa electoral,
Ya llevábamos en nuestro programa electoral la elección directa de alcalde, pero la elección directa de alcalde en segunda vuelta. Es decir, que en segunda vuelta, modificando además las competencias que tienen los órganos, tanto el Pleno como el Gobierno municipal y como el alcalde, y para que de verdad fuera un proceso electoral en el que los ciudadanos tuvieran más posibilidad de elegir directamente a sus representantes, más posibilidad, por tanto, de controlar la política y la acción política, que eso es la regeneración de la democracia, pero no esto que parece que nos va a plantear el Partido Popular. Y además, déjeme que le diga una cosa. El Partido Popular, aunque ayer Mariano Rajoy hizo así una cosa como que decía que a lo mejor se lo pensaban y tal, pero lo que ha venido diciendo estas semanas pasadas es que lo van a hacer y que lo van a hacer solos. O sea, que tienen la mayoría para hacerlo y lo van a hacer solos. El Consejo de Europa, el órgano que dentro del Consejo de Europa, digamos, dictamina sobre las buenas prácticas políticas y electorales, dice que no se puede cambiar las leyes electorales, que no es razonable ni es aconsejable cambiar las normas electorales un año antes de un proceso electoral. Y porque eso da inseguridad jurídica, lo dice el Consejo de Europa. Si a ustedes, el Partido Popular, les llega en septiembre y les concreta su propuesta y resulta ser una propuesta de segunda vuelta, porque insisto, todavía desconocemos los detalles. Si finalmente resulta ser una propuesta de segunda vuelta, ¿qué es lo que ustedes defienden? ¿Estaría de acuerdo en ejecutar esa propuesta ahora? Déjeme que le diga, el Consejo de Europa dice dos cosas: que no se puede, que no es razonable ni aconsejable cambiar la legislación electoral a menos de un año de unas elecciones por inseguridad jurídica, y que si se hace, tiene que hacerse con el consenso de todas las partes. Falta más de un año y no hay consenso. Entonces, parece que para estas elecciones no puede hacerse. Yo creo que eso es bastante razonable. ¿Que llevan una propuesta que es razonable? O que no es razonable, pero entran en razones, pues será para las siguientes. Para esta no puede ser, no cumple los requisitos. Y además, déjeme también que le diga una cosa, es que la reforma de la ley electoral que exigen los ciudadanos, y ustedes lo han contado muchas veces y todos los medios hablan mucho de estas cosas, que exigen los ciudadanos es cambiar la ley electoral general, precisamente para que el voto de cada ciudadano valga lo mismo que el de su conciudadano, al margen de lo que vote donde viva. Es decir, que lo que hay que hacer es cambiar la ley electoral para garantizar la igualdad del voto de los ciudadanos, y no esta ley electoral que, basada en este sistema que parece proporcional, lo que hace es que mi voto valga 6 veces menos que el de mi vecino, o el de mi vecino 6 veces más que el mío. Esa es la ley electoral que hay que cambiar. Eso sí que es una demanda de regeneración democrática. Y, bueno, trabajar en esa demanda de regeneración democrática, porque esta que plantea el Partido Popular es de generación, y seguir trabajando en todas las cuestiones que ahora mismo preocupan a la gente. Hemos hablado de algunas que tenían que ver con la economía, pero no solamente son esas cuestiones. La crisis en España no solo es económica, es una crisis política. Hoy vamos a hablar de Cataluña, por ejemplo. Sí, ¿Te parece? favor. Vamos a hablar de Cataluña. Ayer Merkel avaló también la postura del gobierno en el debate catalán. ¿Usted respalda la postura del gobierno tal y como está actuando ante la crisis catalana? Bueno, nosotros hemos planteado, como sabe usted muy bien, muchas iniciativas en el Congreso de los Diputados, tirando del ronzal, no solo del Partido Popular, sino del Partido Socialista en relación con la crisis catalana, que ha dicho usted. Es decir, que nosotros hemos hecho en falta que el Partido Popular tomara la iniciativa y dejara claro a los gobernantes nacionalistas catalanes que hay que cumplir las leyes precisamente para defender la democracia y no justamente todo lo contrario. Yo quiero recordar a los oyentes, y desde luego usted lo sabe, pero quiero recordárselo a los oyentes, que si el mapa está cambiando Cataluña y hoy es noticia que el presidente de la Generalitat parece que va a aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo creo que eso ya define el país. O sea, que sea noticia que un gobernante va a aceptar la sentencia de un tribunal. Si eso se ha producido, ha sido por muchas cosas, desde luego, pero también porque este partido, Unión Progreso y Democracia, con solo 5 diputados, ha provocado 2 votaciones en el Congreso de los Diputados que ha tenido casi 300 votos. Una contra la falacia del derecho a decidir y otra contra el Plan Soberanista de Cataluña. Es que ha sido este diputado el que, ante la falta de iniciativa, estos diputados, este partido, ante la falta de iniciativa del Partido Popular, ha llevado al Congreso de los Diputados para que se vote en el foro que tiene la competencia en contra de la falacia del derecho a decidir y también en contra del plan soberanista. ¿Y usted cree que eso ha contribuido en la actitud de Artur Mas? No, Sí. eso ha contribuido, como otras muchas cosas,
a cambiar el clima de opinión pública y a aclarar las cosas. A ver, es que, en fin, la batalla planteada por el secesionismo catalán era esa cosa tan fácil de ¿y qué hay de malo en ello? ¿Y por qué no podemos votar? Es que la democracia es votar. ¿Por qué no nos dejan votar? Y, bueno, nosotros creíamos que había que hacer pedagogía democrática y que había que explicarle a la gente que lo que el secesionismo catalán llama el derecho a decidir es quitarnos el derecho a decidir a todos los españoles. Y que ese plan soberanista que habían planteado en el Parlamento de Cataluña era un plan antidemocrático. No es que fuera inconstitucional porque se quedaba con competencias que no le eran propias, no, porque establecía diferencias entre los ciudadanos. Y ese debate político que nosotros llevamos al Congreso de los Diputados, que es el foro donde corresponde, ha contribuido, como, insisto, sociedad cívica catalana, que se ha formado después, muchos movimientos cívicos, muchas cosas, ha contribuido a que tomáramos la iniciativa, quienes queremos defender las reglas del juego, la democracia, y queremos defender que lo que ocurre en Cataluña nos afecta a todos los españoles y que no se puede declarar extranjeros en su propia tierra, que es el efecto de las intenciones de los secesionistas catalanes, a una parte de los ciudadanos que viven en Cataluña, porque eso sí que es contravenir la Constitución en lo más importante, en lo que tiene de amparo a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Bueno, esas cosas que hemos hecho, dedicándonos a esto, porque es para lo que hemos nacido, tomando la iniciativa frente a la atonía de Mariano Rajoy y su gobierno, creo que han ayudado a que las cosas se estén reconduciendo. Eso y, en fin, mucha insobornabilidad, si me permite la expresión, de ciudadanos anónimos que en Cataluña, a pesar de las gravísimas dificultades, han seguido manteniendo la bandera. Así que, en fin, todas estas cosas parece que se pueden ir reconduciendo. Ahora, me preguntan, ¿Rajoy lo ha hecho bien? Pues Rajoy se ha pasado un año mirando a las nubes, a ver si las nubes desaparecían y a ver si todo se arreglaba. No estaríamos en este punto si Rajoy hubiese actuado antes. Yo creo que no. O sea, yo creo que Rajoy en esto ha actuado como actúa en casi todo, ¿no? Dice, a ver si escampa. Y claro, ya cuando la tormenta se llevaba no solamente, en fin, lo que se tenía que llevar, sino que a la vez se llevaba la tierra bien plantada y lo que había nacido y crecido, bien crecido, en este caso la cohesión entre españoles, pues entonces se reaccionó. Son las 9:32 de la mañana, a las 8:32 en Canarias. Esto quiere decir que nos quedan muy pocos minutos, pero quiero hablar con usted de perspectivas electorales. ¿Qué explicación encuentra Rosa Díez al tropiezo que ha registrado su partido en los últimos meses en las encuestas, en la estimación de voto? Durante los 2 últimos años venimos viendo una subida progresiva de UPyD en las encuestas, pero el último barómetro del CIS les da un 5,9%, que es el peor dato en 2 años en un barómetro del CIS. Sí. El peor dato en encuestas, por supuesto, mucho mejor resultado que el que realmente tuvimos en las urnas, quiero decir, para que todo el mundo contextualice. Pero usted sabe, como yo, que en los primeros años de la legislatura Sí, no, y las encuestas nos volverán a dar mucho mejor, no me cabe la menor duda, y sobre todo las urnas nos volverán a dar mucho mejor si trabajamos bien y demostramos a los españoles que somos útiles. O sea, insisto, porque esta es la clave, ¿eh? Sí. ¿Y qué explicación le doy? Hombre, yo creo que sería, en fin, absurdo que olvidáramos que las últimas elecciones, las elecciones europeas, han generado un lío político o han generado una situación política distinta. ¿Podemos ha rascado votos de UPyD? A ver, yo creo que Podemos iba a decir desbaratado, pero que nadie me entienda mal, digamos, ha movido el tablero político en España. ¿Y eso es bueno o es malo? Es normal. Quiero decir, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. No pedimos que haya participación, que la gente participe, que haya partidos nuevos, que puedan entrar, que los ciudadanos puedan elegir. Pues es que tenemos que acostumbrarnos a que entran otros actores en juego, en este momento Podemos, y que eso desbarata el mapa político general y, por tanto, afecta al tablero y nos afecta a todos. De momento, a nivel de encuestas, y después ya veremos si también a nivel de resultados. Oiga, que veníamos diciendo que en España había una anomalía porque había un bipartidismo imperfecto, solo, digamos, en alguna medida modulado por el nacionalismo, y que esto no pasaba en el resto de Europa. Pues ha pasado, a España llega todo más tarde, ya sabemos, aquí todo llega más tarde, pero termina llegando partidos populistas del corte de Podemos, unos populistas de izquierdas, vamos a llamarlo así, otros populistas de derecha, en Europa, en los países europeos, los hay desde hace bastante tiempo, en Grecia, en Italia, en el Reino Unido, en Francia.
pues aquí ha llegado también, y entonces tenemos que verlo con normalidad. ¿Y a usted le preocupa que un partido populista, como los ha llamado usted, se pueda convertir en tercera fuerza en el Congreso? Hombre, a mí me preocupa que no seamos capaces de explicar a los ciudadanos por qué es más útil para defender sus derechos y sus intereses votar a Unión Progreso y Democracia. Y eso es mi trabajo. O sea, plantear propuestas positivas y explicarle a la gente por qué es más útil para defender sus intereses y sus derechos votar a Unión Progreso y Democracia. Y los demás partidos harán lo mismo. Y Podemos también. Entonces tenemos que aceptar que hay pluralidad política, que España no es un país de partido único, que, en fin, a algunos les gustaría que esto fuera una cosa de partido único o de bipartidismo. Pues no, hay pluralidad, hay diversidad. La democracia tiene esa cosa. Hombre, si solo puedes elegir entre dos, pues es más fácil. Si solo puedes votar a uno, ya mucho más. Pero la democracia es más compleja, requiere que todos, en fin, nos esforcemos más en explicar nuestras alternativas y tenemos que acostumbrarnos a convivir, a competir y a acordar, porque, oiga, en el ámbito institucional caben muchas colaboraciones. Hablando de acuerdos y cabe y mucho trabajo institucional. ¿Qué le parece Pedro Sánchez? ¿Qué opinión le merece? Personal. Personal, política. Lo que bueno, política, vamos a ver. Quiero decir que yo no voy a juzgar a Pedro Sánchez, por supuesto, personalmente, todo el respeto. Es un colega, un compañero diputado. Es verdad que a nivel del Congreso no ha tenido mucha participación, muchas iniciativas y tal. Ya le veremos ahora, por tanto, no. Vamos. ¿Usted cree que el diálogo entre UPyD y el Partido Socialista puede verse favorecido por la llegada de Pedro Sánchez? Yo, con nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, con el Partido Socialista, hemos dialogado con todas sus direcciones. Unas veces nos ponemos de acuerdo y otras no nos ponemos de acuerdo. Mire, yo creo que hay una cosa que, y por tanto a Pedro Sánchez, en tanto que secretario general y a la dirección, pues hombre, lo juzgaremos en el sentido de estar más o menos de acuerdo, pues según vayan haciendo las cosas. Yo creo que los españoles tienen que entender una cosa, que, a ver, en el ámbito de las relaciones institucionales, es que podemos ponernos de acuerdo con muchas fuerzas políticas en muchos momentos concretos. Nosotros lo hemos practicado en el Congreso, lo practicamos, ustedes lo saben, a veces nos cuesta muchas críticas. Nunca miramos las iniciativas en función de quién las presenta, sino en función del contenido y si nos parecen positivas, progresistas en el sentido amplio de la palabra, llegamos a acuerdos o las rechazamos en función del contenido. Eso lo hemos practicado y lo seguiremos practicando. Si el Partido Socialista pone en marcha en el Congreso de los Diputados iniciativas que hasta antes de ayer ha venido rechazando, por ejemplo, el tema de los aforados. Unión Progreso y Democracia ha debatido varias veces en el Congreso de los Diputados, hemos sido el partido que lo ha llevado. O sea, la gente se ha enterado que en España había 10.000 aforados porque UPyD llevó al Congreso de los Diputados esa cuestión. El Partido Socialista lo ha rechazado directamente y con muchos adjetivos, por cierto, en contra de los proponentes. Ahora dice que está a favor. Oye, estupendo, nos pondremos de acuerdo. Nosotros nos hemos pronunciado en contra de la politización del Consejo General del Poder Judicial y en contra de cómo se reparten los cargos. Dice ahora el Partido Socialista, Pedro Sánchez, que él también está de acuerdo, aunque ha votado en contra de nuestras iniciativas. Estupendo. Ya vamos a ir viendo. Señora Díaz, me quedan 30 segundos, me tengo que ir a publicidad. Dijo Toni Cantó hace un año que usted sería presidente del Gobierno de España en 2 legislaturas. ¿Se ha complicado el escenario? Pues eso, como todo, depende primero de dos cosas. Primero, de que yo me vuelva a presentar como candidata. No se va a volver a presentar. Primero, de que yo me vuelva a presentar como candidata, y eso es una cosa que no está todavía en el guión, porque no está en el calendario. Y segunda, de que si me presento como candidata, los ciudadanos me elijan. Pero, oiga, me importa, lo que de verdad me importa es que son las ideas que UPyD defiende, sean las que ganen. Yo creo que UPyD sigue siendo un partido y un proyecto muy necesario. Quien las defienda, quien tenga la cara para defenderlas, quien dé la voz, es lo menos importante. Rosa Díez, gracias por estar esta mañana en Hoy por Hoy. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.